La lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la casa en Coyoacán, ese barrio de la Ciudad de México que siempre había sido mi refugio. Me llamó Esperanza Mendoza. Tengo 68 años. Y esta casa de paredes color terracota con sus bugambilias moradas trepando por el muro del jardín había sido mi hogar durante los últimos 40 años. Aquí crié a mis 3 hijos. Aquí lloré la muerte de mi esposo Roberto hace 5 años. Y aquí pensaba pasar el resto de mis días. Era martes por la mañana, cerca de las 10, cuando el timbre sonó con insistencia. Dejé mi taza de café de olla sobre la mesa de Talavera y caminé despacio hacia la puerta. Mis rodillas ya no eran las de antes, pero me negaba a usar bastón. La dignidad primero, como siempre decía mi madre. Buenos días, señora. ¿Es usted Esperanza Mendoza? Preguntó un hombre joven vestido con traje gris, sosteniendo un portafolios de cuero negro. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué? Mi nombre es licenciado Raúl Herrera, represento a Inmobiliaria Polanco. Vengo a coordinar los detalles de la entrega de la propiedad. Según nuestros registros, la mudanza está programada para el próximo lunes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero no era otro temblor de los que sacuden periódicamente la ciudad. Era algo peor. Debe haber un error, joven. Yo no he vendido ninguna casa. Esta es mi casa y no está en venta. El licenciado frunció el ceño y comenzó a revisar sus papeles con nerviosismo. Señora Mendoza, tengo aquí el contrato de compraventa firmado hace 3 semanas. La propiedad fue vendida por su hijo. Santiago Mendoza Villareal, quien presentó un poder notarial. Se detuvo al ver mi expresión. ¿No estaba usted enterada? Las palabras del joven resonaban en mi cabeza como campanas de catedral. Santiago, mi hijo mayor, mi orgullo, el ingeniero exitoso que siempre presumía con mis amigas del círculo de lectura. Santiago, quien me visitaba cada domingo con su esposa Patricia y mis 2 nietos. Santiago, a quien le había dado un poder notarial amplio cuando Roberto enfermó, para que me ayudara con los trámites del seguro y el hospital. Necesito sentarme, murmuré, y el licenciado, visiblemente incómodo, me ayudó a llegar al sillón de la sala. Señora, ¿quiere que llame a alguien? ¿Se siente bien? Muéstreme esos papeles, ordené con una voz que no reconocí como mía. Con manos temblorosas, tomé el contrato. Ahí estaba,
en blanco y negro. La venta de mi casa por 3.800.000 pesos. La firma de Santiago aparecía en cada página. Junto a la del notario público número 247. Todo perfectamente legal. Todo perfectamente devastador. ¿Cuánto pagaron por mi casa? Pregunté, aunque ya lo había leído. 4.200.000 pesos, señora. Su hijo recibió 3.800.000 después de los gastos notariales y comisiones. $400.000 de diferencia. Mi hijo no solo me había traicionado, sino que además se había embolsado una comisión por vender la casa de su madre. El licenciado Herrera, comprendiendo la gravedad de la situación, guardó silencio mientras yo procesaba la información. La lluvia había arreciado y ahora caía con fuerza sobre el techo de teja. El sonido, que normalmente me tranquilizaba, ahora parecía un tambor de guerra. Señora Mendoza, entiendo que esto es complicado. Puedo hablar con mis clientes, explicar la situación. Aunque legalmente la venta es válida, quizás podamos llegar a un acuerdo. No, lo interrumpí. La venta es legal. La... Usted lo ha dicho. Mi hijo tenía el poder notarial. Váyase, por favor. Necesito estar sola. Pero, señora, he dicho que se vaya. El lunes no estaré aquí, se lo aseguro. Después de que el licenciado se marchó, dejándome su tarjeta por si necesitaba algo, me quedé sentada en la penumbra de mi sala. Las fotos familiares me miraban desde la repisa. Santiago en su graduación, Marina el día de su boda, Diego con su primer nieto en brazos. Una familia feliz, o eso creía yo. Tomé mi teléfono celular, ese aparato moderno que Marina me había enseñado a usar con paciencia infinita. Marqué el número de Santiago. Contestó al tercer timbre. Mamá, ¿cómo estás? Perdón que no fui el domingo. Es que los niños tenían un torneo de fútbol y... Santiago. Lo corté con frialdad. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Decirte? No entiendo, ma. ¿Pasó algo? La naturalidad con la que mentía me revolvió el estómago. Mi hijo. El niño al que había enseñado que la honestidad era el valor más importante. Me mentía con la facilidad de quien ha practicado mucho. Acaba de venir un licenciado de inmobiliaria Polanco. Dice que vendiste mi casa. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier confesión.
Mamá, Es que... Déjame explicarte... ¿Explicarme qué es Santiago? ¿Cómo vendiste la casa donde vivo sin siquiera consultarme? ¿Cómo pudiste? Es por tu bien, mamá. Esa casa es muy grande para ti sola. El mantenimiento es carísimo. Y con lo de tus rodillas, subir las escaleras es peligroso. Patricia y yo encontramos un departamento precioso en La Condesa, en planta baja, con todos los servicios. ¿Patricia y tú? ¿Ella sabía de esto? Mamá, por favor, no te alteres. Mira, voy para allá y platicamos con calma. Te voy a explicar todo el plan. Vas a ver qué es lo mejor. No vengas. Santiago. Y no me busques. Cuando esté lista para hablar contigo, si es que algún día lo estoy, yo te buscaré. Mamá, no seas dramática. Todo esto es por tu bien. Colgué el teléfono y lo apagué. No quería escuchar más mentiras, más justificaciones. Me levanté con dificultad y caminé hacia el estudio de Roberto. Todo seguía exactamente como él lo había dejado. Sus libros de historia ordenados por época, su colección de plumas fuente, la foto de nuestra boda en Xochimilco. Abrí el cajón del escritorio donde guardábamos los documentos importantes. Ahí estaba nuestro testamento, redactado hace 10 años cuando Roberto recibió el diagnóstico de su enfermedad. Todo se repartía en partes iguales entre nuestros 3 hijos: la casa, las cuentas bancarias, las pocas joyas que había heredado de mi madre, la pequeña cabaña en Valle de Bravo. Tomé el documento y lo releí cuidadosamente. Santiago heredaría más de 5 millones de pesos solo por su parte de la casa. Sin contar el resto. Y no había podido esperar a que yo muriera. La codicia había podido más que el amor filial. El teléfono de la casa comenzó a sonar. Primero una vez, luego otra, y otra más. No contesté. Sabía que era Santiago, probablemente llamando a Marina y Diego para que intervinieran. Mis otros 2 hijos. ¿Sabrían algo de esto? La sola idea de que todos estuvieran confabulados me partía el corazón. Me serví un vaso de agua y me tomé mis medicamentos para la presión. No podía permitirme enfermar. No ahora. Tenía decisiones importantes que tomar y solo 5 días antes de quedarme sin hogar. Alrededor de las 2 de la tarde, escuché el familiar sonido del Volkswagen de Marina estacionándose frente a la casa. Mi hija, mi única hija, profesora de primaria como yo lo había sido, madre de 3 adolescentes,
Siempre tan ocupada, pero nunca tanto como para no visitarme al menos una vez por semana. ¡Mamá! Gritó mientras tocaba el timbre con desesperación. ¡Mamá, abre, por favor! Sé que estás ahí. Dudé por un momento, pero el tono de angustia en su voz me decidió. Abrí la puerta y me encontré con Marina empapada por la lluvia, con los ojos rojos y el rímel corrido. ¡Ay, mamá! Sollozó mientras me abrazaba. Santiago me lo acaba de contar todo. No lo puedo creer. ¿Cómo pudo hacerte esto? La abracé con fuerza, sintiendo un pequeño alivio al saber que al menos ella no había sido parte de la traición. Pasa, hija. Estás empapada. Voy por una toalla. Mientras Marina se secaba en el baño, preparé té de manzanilla. Necesitábamos calmarnos ambas antes de poder hablar. Cuando regresó a la cocina, con el cabello recogido y sin maquillaje, parecía tener 15 años otra vez. Mamá, tienes que demandar. Esto no se puede quedar así. Aunque haya tenido el poder notarial, éticamente es un abuso. ¿Podemos buscar un abogado? No, Marina. La venta es legal. Tu hermano se aseguró de eso. Pero es tu casa. Aquí nacimos. Aquí están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no se venden, hija. Me los llevo conmigo a donde vaya. Marina me miró con una mezcla de admiración y frustración. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No lo sé todavía. Pero no te preocupes, algo se me ocurrirá. Tengo algunos ahorros. Ven a vivir conmigo. Podemos acomodar el cuarto de costura, o los chavos pueden compartir habitación. Sonreí ante su generosidad, pero negué con la cabeza. Marina vivía en una casa pequeña en Tlalpan con su esposo Carlos y sus 3 hijos. Apenas les alcanzaba el espacio y el dinero. No podía ser una carga para ella. Lo pensaré, pero no creo que sea buena idea. Tu casa es para tu familia. Tú eres mi familia, mamá. Lo sé, mi amor, pero necesito procesar todo esto. Dime, ¿Diego sabe algo? Marina negó con la cabeza. No creo. Está en Guadalajara por trabajo. Regresa el viernes. Santiago me pidió que no le dijera nada, que él iba a arreglar todo contigo. El muy cínico. Diego, mi hijo menor, veterinario de profesión, había aceptado un trabajo en un zoológico de Guadalajara hacía 2 años. Venía a visitarme cuando podía, generalmente una vez al mes. Era el más parecido a Roberto.
no solo físicamente, sino en su carácter noble y tranquilo. ¿Y Patricia? ¿Ella sabía? Pregunté, aunque temía la respuesta. Marina apretó los labios, un gesto que hacía desde niña cuando no quería decir algo que podría lastimar. Según Santiago, fue idea de los dos. Dice que llevan meses buscando un lugar más adecuado para ti. Como si tú no pudieras decidir qué es adecuado para tu propia vida. Patricia, mi nuera, siempre tan atenta, tan cariñosa, llevándome a mis citas médicas cuando Santiago no podía, invitándome a comer los domingos, preguntando por mis achaques con aparente preocupación. Todo había sido una actuación. Marina, necesito que me hagas un favor, dije, tomando una decisión. Necesito el teléfono del notario Martínez, el que hizo el testamento de tu papá y mío. ¿Qué vas a hacer, mamá? Lo que tengo que hacer. Tu hermano tomó su decisión, ahora yo tomaré la mía. Marina me miró con comprensión y asintió. Conocía esa expresión en mi rostro, la misma que ponía cuando tomaba decisiones importantes. Cuando decidí volver a trabajar después de que naciera Diego. Cuando insistí en que los tres fueran a la universidad aunque tuviéramos que sacrificarnos. Cuando decidí que Roberto moriría en casa rodeado de su familia y no en un hospital frío e impersonal. Mamá, ¿estás segura? Santiago es... Bueno, es un imbécil y un traidor, pero es tu hijo. Precisamente por eso, Marina. Porque es mi hijo y lo eduqué mejor que esto. Si no hay consecuencias para sus actos, ¿qué clase de madre sería? Pasamos el resto de la tarde empacando algunas cosas importantes. Las fotos más queridas, los documentos, las joyas de mi madre, la medalla de San Judas Tadeo que Roberto siempre llevaba en su cartera. Marina lloraba mientras envolvía cada objeto en papel periódico. Es como si estuviéramos preparando tu funeral, mamá, dijo entre sollozos. No seas dramática. Es solo una mudanza. La vida sigue. Pero mientras lo decía, miraba por la ventana el jardín que había cuidado durante 4 décadas. Los rosales que planté cuando nació Santiago, el limonero que creció junto con Marina, el columpio oxidado donde jugaba Diego. Cada rincón de esta casa contaba una historia, y ahora tendría que dejarlas todas atrás. A las 7 de la noche, Marina tuvo que irse. Sus hijos la necesitaban para la cena y las tareas. Me abrazó fuertemente en la puerta. Mamá, por favor, piénsalo bien lo del notario.
Una vez que cambies el testamento, no hay vuelta atrás. Algunas decisiones son irreversibles, hija. Tu hermano tomó la suya. Después de que se fue, calenté un poco de sopa de tortilla que había hecho el día anterior. No tenía hambre, pero necesitaba comer algo. Mientras cenaba en soledad, el teléfono volvió a sonar. Esta vez el identificador mostraba el número de Patricia. No contesté. Me preparé para dormir temprano. Pero el sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama matrimonial que había compartido con Roberto durante 38 años, pensando en todo lo que había pasado. ¿En qué momento Santiago había cambiado? ¿Cuándo el dinero se había vuelto más importante que su madre? Recordé cuando era niño y tenía pesadillas. Venía corriendo a nuestra habitación, se metía entre Roberto y yo, y se quedaba dormido sintiéndose seguro. Ahora él era mi pesadilla, y no había cama lo suficientemente grande para escapar de ella. A las 3 de la madrugada, me levanté y fui al estudio nuevamente. Encendí la computadora, esa máquina infernal que Diego me había enseñado a usar con paciencia infinita. Busqué departamentos en renta. Los precios me marearon. Con mi pensión de maestra jubilada, apenas podría pagar algo decente en una zona segura. Los 3.800.000 pesos que Santiago había recibido por mi casa me habrían alcanzado para vivir cómodamente el resto de mis días. Pero él había decidido que ese dinero le correspondía ahora. No después de mi muerte. Abrí el cajón donde guardaba las escrituras de la cabaña en Valle de Bravo. Era pequeña, necesitaba reparaciones, pero era mía. Bueno, técnicamente sería de mis 3 hijos cuando yo muriera. O tal vez no. El miércoles amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara mi estado de ánimo. Me vestí con mi mejor traje negro, el que usaba para las ocasiones importantes, y llamé un taxi. No le dije a Marina a dónde iba. No quería que tratara de disuadirme. El despacho del notario Martínez estaba en Polanco, irónicamente cerca de la inmobiliaria que había comprado mi casa. El licenciado Martínez. Un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco, me recibió con la misma cortesía de siempre. Señora Mendoza, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado? Siento mucho lo de Roberto. Era un gran hombre. Gracias, licenciado. Vengo a modificar mi testamento. Si le sorprendió mi petición, no lo demostró.
Los notarios, supongo, están acostumbrados a los dramas familiares. Por supuesto. ¿Qué cambios desea hacer? Quiero excluir a mi hijo Santiago de toda herencia. Todo lo que le correspondería debe dividirse entre Marina y Diego. Esta vez sí noté un destello de sorpresa en sus ojos, pero mantuvo su profesionalismo. Entiendo. ¿Está segura de esta decisión, señora Mendoza? Una vez que se formalice, estoy completamente segura. Mi hijo vendió mi casa sin mi consentimiento, usando un poder notarial que le di en confianza. Considero que ya recibió su herencia por adelantado. El notario asintió comprensivamente. Necesitaremos hacer un testamento completamente nuevo. ¿Desea incluir alguna cláusula específica sobre las razones de la exclusión? Sí. Quiero que quede claro por qué tomo esta decisión. No quiero que después de mi muerte haya dudas o disputas legales. Pasé las siguientes 2 horas en el despacho. Revisando cada cláusula, cada palabra. El Nuevo Testamento era claro. Santiago Mendoza Villareal quedaba excluido de toda herencia por haber dispuesto de bienes de la testadora sin su consentimiento, específicamente por la venta de la propiedad ubicada en Coyoacán. Marina y Diego heredarían todo a partes iguales. Cuando salí del despacho, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había hecho lo correcto, aunque me doliera en el alma. Un hijo que traiciona así a su madre no merece ser tratado como hijo. De regreso en casa, encontré a Santiago esperándome en la puerta. Su Mercedes-Benz último modelo brillaba bajo la lluvia. Cuando me vio llegar en taxi, corrió a ayudarme. Mamá, por favor, tenemos que hablar. No hay nada que hablar, Santiago. Ya tomaste tu decisión. Por favor, mamá, solo escúchame 5 minutos. Lo miré a los ojos, esos ojos café que había heredado de Roberto, y por un momento vi al niño que había sido. Pero ese niño ya no existía. Tienes 2 minutos. Mamá, todo esto es un malentendido. Sí, vendí la casa, pero es por tu bien. El departamento en la Condesa es hermoso. Tiene vigilancia las 24 horas. Está cerca del hospital. Tiene elevador para que no subas escaleras. Y con el dinero que sobra, podemos contratar una enfermera para que te cuide. ¿El dinero que sobra? ¿Te refieres a mi dinero? Santiago tuvo la decencia de sonrojarse. Bueno, sí, es tu dinero, pero yo lo voy a administrar para ti.
Para que no te preocupes por nada. ¿Cómo administraste la venta de mi casa sin consultarme? Mamá, no seas terca. Esta casa es muy grande. El mantenimiento es carísimo. Solo de predial son casi 100,000 pesos al año. ¿Y eso te da derecho a venderla sin mi permiso? Tenía el poder notarial, que te di para ayudarme cuando tu padre estaba enfermo, no para que dispusieras de mis bienes como si fueran tuyos. Santiago pasó de la súplica a la frustración. Está bien. ¿Quieres que te pida perdón? Perdón. ¿Ya? Ahora vamos a ver el departamento. Te va a encantar. No voy a ir a ningún lado contigo, Santiago. Vete de mi casa. Es que ya no es tu casa, mamá. Entiéndelo. En 5 días te tienes que salir. Sus palabras fueron como una bofetada. La máscara de hijo preocupado cayó por completo, revelando al hombre codicioso en que se había convertido. Tienes razón, dije con calma. Ya no es mi casa. Tú te encargaste de eso. Ahora vete y no vuelvas a buscarme. Mamá, no puedes hablar en serio. Santiago, si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía. Me miró incrédulo, pero algo en mi expresión debió convencerlo de que hablaba en serio. Se fue murmurando algo sobre viejas tercas y malagradecidas. Vi su coche alejarse bajo la lluvia y cerré la puerta. El resto del día lo pasé haciendo llamadas. Primero a una empresa de mudanzas, luego a Marina para pedirle que me acompañara a Valle de Bravo el fin de semana, y finalmente a Diego. Mi hijo menor se puso furioso cuando le conté lo sucedido. Voy para allá ahora mismo, mamá. Voy a matar a Santiago. No, hijo. No vas a hacer nada. Esto es entre tu hermano y yo. Pero mamá, no puede salirse con la suya. No se va a salir con la suya, te lo aseguro. Pero no quiero violencia. Tu padre no lo hubiera querido. Diego, siempre tan protector, finalmente aceptó mis deseos, aunque prometió venir el viernes en la tarde para ayudarme con la mudanza. El jueves fue un día de decisiones prácticas. Vendí algunos muebles que no podría llevar a la cabaña. Doné ropa y objetos que ya no necesitaba. Y contraté a un jardinero para que podara los rosales una última vez. No quería que los nuevos dueños encontraran mi jardín descuidado. Patricia vino a mediodía, cuando sabía que estaría sola. Tocó el timbre tímidamente.
como si temiera mi reacción. Esperanza, por favor, déjame pasar. Necesito hablar contigo. La dejé entrar más por curiosidad que por cortesía. Nos sentamos en la sala, ella en el sillón donde había recibido la noticia de la venta, yo en mi mecedora de siempre. Esperanza, esto se salió de control. Lío de... Santiago solo quería protegerte. No, Patricia. Santiago quería mi dinero. No insultes mi inteligencia diciendo lo contrario. Mi nuera, siempre tan compuesta, se desmoronó. Es que... tenemos deudas. El negocio de Santiago no va bien. Debemos 3 mensualidades de la casa, los colegios de los niños. ¿Y por eso vendieron mi casa? Íbamos a pagarte, con el departamento y una mensualidad. Patricia, vendieron mi casa en 4.200.000. Santiago recibió 3.800.000. Un departamento en La Condesa cuesta cuando mucho 1,5 millones. ¿Dónde está el resto del dinero? No pudo sostener mi mirada. Él dijo que era su herencia por adelantado, que de todas formas le tocaría cuando cuando yo muriera. Pero no tuvo la paciencia de esperar. Patricia lloró, suplicó, prometió que me devolverían el dinero. Pero ambas sabíamos que era mentira. El dinero ya estaría comprometido en pagar deudas y mantener su estilo de vida. Vete, Patricia, y dile a Santiago que no quiero volver a verlos, ni a él, ni a ti, ni a mis nietos. No puedes castigar a los niños por nuestros errores. No los estoy castigando, pero no puedo ver a mis nietos sin ver a sus padres, y verlos a ustedes me hace daño. Tal vez algún día, cuando sean mayores. Puedan entender y buscarme si quieren. Pero por ahora es mejor así. Patricia se fue destrozada, y yo me quedé con el corazón roto. Mis nietos, Sebastián de 15 años y Sofía de 12, eran la luz de mis ojos, pero no podía mantener esa relación sin exponerme al veneno de sus padres. El viernes llegó Diego en la madrugada. Manejando toda la noche desde Guadalajara. Lo encontré dormido en su coche frente a la casa cuando salí por el periódico. Diego, ¿por qué no tocaste? No quería despertarte, ma. Llegué hace una hora. Lo hice pasar. Le preparé un desayuno abundante y lo dejé descansar un rato. A media mañana llegó Marina con Carlos y sus hijos. Y entre todos comenzamos la mudanza final. Mientras empacábamos, les conté sobre el cambio en el testamento. Diego aplaudió la decisión. Marina se mostró más preocupada. ¿Estás segura, mamá?
Es algo muy definitivo. La traición de Santiago también fue definitiva, hija. Trabajamos todo el día. Y para la tarde. La casa estaba casi vacía. Solo quedaban los muebles grandes que habían comprado los nuevos dueños. Ver mi hogar así, despojado de vida, fue más doloroso de lo que esperaba. 40 años, murmuré, mirando las marcas en la pared donde habíamos medido el crecimiento de los niños. Vendrán 40 más. ¿Mamá? Dijo Diego abrazándome. Solo que en otro lugar. Esa noche dormí en casa de Marina. No podía pasar una última noche en la casa vacía. Sería demasiado doloroso. El sábado temprano, Diego y yo manejamos hacia Valle de Bravo. La cabaña estaba en peores condiciones de lo que recordaba, pero tenía potencial. Voy a pedir un traslado a la Ciudad de México, anunció Diego mientras examinábamos el techo con goteras. No puedes vivir aquí sola, y menos en estas condiciones. No es necesario, hijo. Eres joven, tienes tu vida en Guadalajara. Mi vida está donde está mi familia, mamá. Y mi familia eres tú y Marina. Santiago decidió excluirse solo. Pasamos el fin de semana limpiando, haciendo una lista de reparaciones necesarias y planeando el futuro. El domingo por la tarde, mientras tomábamos café en el pequeño porche con vista al lago, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Mendoza, soy el licenciado Herrera. De Inmobiliaria Polanco. Lamento molestarte en domingo, pero mañana es la entrega de la propiedad y no hemos podido contactar a su hijo. ¿Sabe usted dónde podemos encontrarlo? Sonreí amargamente. No tengo idea, licenciado. Santiago dejó de ser mi problema cuando vendió mi casa. Sugiero que se comuniquen con su esposa. Pero señora, usted sigue siendo la propietaria legal hasta que se haga la entrega. Licenciado, mi hijo tiene un poder notarial. Él vendió la casa. Él debe entregarla. Yo no estaré presente. Colgué y apagué el teléfono. Diego me miró con orgullo. Bien hecho, ma. Que Santiago limpie su propio desastre. El lunes por la mañana, mientras los nuevos dueños probablemente estaban recibiendo las llaves de mi antigua casa, yo estaba en el mercado de Valle de Bravo, comprando pintura para la cabaña. Diego había conseguido una semana de permiso en su trabajo y estaba decidido a dejar la cabaña habitable antes de regresar a Guadalajara.
Marina llegó el martes con sus hijos y provisiones. Mientras los adultos trabajábamos en las reparaciones, los adolescentes se encargaron de limpiar el jardín abandonado. Era hermoso ver la vida volviendo a este lugar. «Mamá», dijo Marina mientras pintábamos la cocina, «Santiago ha estado llamándome sin parar». Dice que necesita hablar contigo urgentemente. No hay nada urgente que hablar. Dice que hay problemas con la entrega de la casa, que los compradores quieren demandarlo porque faltaban cosas del inventario. Me encogí de hombros. Ese es su problema, no mío. También dijo, Marina dudó, que fuiste a cambiar el testamento. Así es. Está furioso. Dice que va a impugnarlo, que no estás en tus facultades mentales. Esta vez sí me reí, una risa amarga pero liberadora. Que lo intente. El notario puede dar fe de mi perfecta salud mental. Además, tendría que explicar ante un juez por qué vendió mi casa sin mi consentimiento. No creo que quiera ese escándalo. Los días pasaron trabajando duro pero en armonía. La cabaña comenzó a transformarse. Diego reparó el techo y la plomería. Marina y yo pintamos todas las habitaciones. Carlos arregló la instalación eléctrica. Incluso los muchachos se entusiasmaron y crearon un pequeño huerto en el jardín. El viernes, cuando Diego tuvo que regresar a Guadalajara, la cabaña era habitable. No era lujosa como mi casa de Coyoacán, pero era mía y nadie podría quitármela. En 2 meses estaré de vuelta, ma, prometió Diego. Ya hablé con mi jefe. Me van a transferir al zoológico de Chapultepec. Puedo vivir aquí contigo y viajar a la ciudad. No es necesario que cambies tu vida por mí, hijo. No la estoy cambiando por ti, la estoy cambiando para estar con mi familia. Además, siempre quise vivir cerca del lago. Esa noche, sola en mi nueva casa, me senté en el porche a contemplar el atardecer sobre el lago. El dolor por la traición de Santiago seguía ahí. Probablemente siempre estaría, pero ya no me consumía. Había tomado mis decisiones y podía vivir con ellas. Mi teléfono, que había mantenido apagado casi toda la semana, mostró docenas de llamadas perdidas de Santiago cuando lo encendí. También había mensajes de texto cada vez más desesperados. Mamá, necesitamos hablar. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo, por Dios. Los compradores me quieren demandar. Mamá, por favor. Esto es ridículo.
No puedes desheredarme. Contesta, por favor. Borré todos los mensajes sin leerlos completos. Santiago había tomado su decisión cuando vendió mi casa. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. El fin de semana llegó con una sorpresa. El sábado por la mañana, un coche desconocido se estacionó frente a la cabaña. Por un momento temí que fuera Santiago, pero era Sebastián, mi nieto mayor. Venía solo, con su mochila al hombro y los ojos hinchados. Abuela, dijo con voz quebrada, ¿puedo pasar? Lo abracé sin dudarlo. No era culpa de los niños tener padres codiciosos. Claro que sí, mi amor. Pasa. Sebastián me contó que se había escapado de casa después de una fuerte discusión con sus padres. Se había enterado de todo lo sucedido y estaba furioso con ellos. No puedo creer que te hayan hecho eso, abuela. Mi papá dice que fue por tu bien, pero yo no soy tonto. Sé que necesitaban el dinero. Sebastián, no debes juzgar tan duramente a tus padres. ¿Por qué no? Ellos te juzgaron a ti. Te robaron tu casa, abuela, y ahora mi papá está furioso porque dice que lo desheredaste. ¿Es cierto? No había razón para mentirle. Sí, es cierto. Bien hecho, dijo con una madurez que me sorprendió. Si yo fuera tú, habría hecho lo mismo. Pasamos el día hablando. Le mostré la cabaña, le conté historias de cuando su padre era joven, antes de que el dinero lo cambiara. Sebastián me ayudó a plantar flores en el jardín y me prometió que vendría a visitarme siempre que pudiera. Mis papás dijeron que no podíamos verte más, confesó mientras preparábamos la cena. Pero no me importa. Eres mi abuela y te quiero. Yo también te quiero, mi niño, pero no quiero que tengas problemas con tus padres por mi culpa. Los problemas los causaron ellos, abuela, no tú. Esa noche, llamé a Patricia para decirle dónde estaba Sebastián. La escuché llorar de alivio y prometer que vendrían por él en la mañana. No mencioné que no los recibiría. El domingo efectivamente llegaron Santiago y Patricia. Los vi desde la ventana, discutiendo frente a la puerta cerrada. Sebastián salió solo. Se despidió de mí con un abrazo y les dijo a sus padres que lo esperaran en el coche. Mi nieto, más valiente que su padre. Santiago intentó acercarse a la puerta, pero Sebastián lo detuvo. No, papá. La abuela no quiere verlos y tienen que respetarlo. Vámonos. Vi cómo se alejaban. Santiago mirando hacia la cabaña con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido arrepentimiento.
Pero era demasiado tarde para eso. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Marina me visitaba cada fin de semana. Diego llamaba todos los días y comenzó los preparativos para su mudanza. Incluso Sebastián se las arreglaba para venir de vez en cuando, a veces acompañado de su hermana Sofía. Un día, casi 2 meses después de la mudanza, recibí una carta certificada. Era de Santiago. Con manos temblorosas la abrí. Mamá, sé que no quieres verme ni hablar conmigo, y lo entiendo. Lo que hice fue imperdonable. Me dejé llevar por la desesperación y la codicia, y traicioné tu confianza de la peor manera. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Tampoco para pedirte que reconsideres lo del testamento, porque entiendo tu decisión. Te escribo solo para decirte que tienes razón. Ya recibí mi herencia por adelantado, y de la peor manera posible. He perdido lo más valioso que tenía. Tu amor y tu respeto. Mis hijos me miran con decepción. Mi esposa no confía en mí, y yo no puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Ojalá algún día puedas perdonarme, no por mí, sino por tu propia paz. Yo tendré que vivir el resto de mi vida con el peso de lo que hice. Tu hijo que, a pesar de todo, te ama, Santiago. Guardé la carta sin responderla. Tal vez algún día podría perdonarlo, pero ese día aún no llegaba. El perdón, como la confianza, no se puede forzar. Debe nacer del corazón, y mi corazón todavía estaba demasiado lastimado. La vida en Valle de Bravo tenía su propio ritmo. Me levantaba temprano para regar el jardín. Caminaba por la orilla del lago. Leía en el porche por las tardes. Los vecinos, gente sencilla y amable, me adoptaron rápidamente. Doña Carmen, la señora de la cabaña de al lado, se convirtió en mi compañera de café matutino. Mire, Esperanza, me dijo una mañana, yo perdí a un hijo hace años. No por muerte, sino por malas decisiones. Se fue a Estados Unidos y nunca volvió. El dolor nunca se va, pero se aprende a vivir con él. ¿Lo perdonó? Todos los días lo perdono en mi corazón. Pero perdonar no significa olvidar, ni permitir que nos vuelvan a lastimar. Sus palabras resonaron conmigo. Tal vez ese era el camino. Perdonar a Santiago en mi corazón, pero mantener la distancia necesaria para protegerme. Diego cumplió su promesa y se mudó a Valle de Bravo 3 meses después de aquel lunes fatídico.
Consiguió un pequeño departamento cerca del centro, pero pasaba la mayoría de su tiempo libre en la cabaña. Ayudándome con el jardín y las continuas mejoras. ¿Sabes qué es lo irónico, mamá? Me dijo un día mientras construíamos un gallinero. Santiago quería sacarte de una casa grande porque era demasiado para ti. Y ahora tienes una cabaña, un jardín enorme, gallinas, y estás más activa que nunca. Era cierto. La vida en el campo me había rejuvenecido. Mis rodillas dolían menos, dormía mejor, y había encontrado una paz que no sabía que necesitaba. Un año después de la venta de mi casa, Marina organizó una comida familiar para mi cumpleaños 69. Vinieron ella con su familia, Diego con una novia nueva que quería presentarme. Y para mi sorpresa, mis nietos Sebastián y Sofía, ya con permiso oficial de sus padres. Papá sabe que venimos, me dijo Sofía mientras me ayudaba a decorar el pastel. Dice que te manda saludos. Qué amable, respondí sin comprometerme a más. Durante la comida, rodeada de la familia que no me había traicionado,